Estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, desarrollando con ustedes la continuidad de este momento. Está el doctor Andrés Harfuch, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Bueno, Andrés, entiendo que hay en principio una acción muy grande que tiene que ver con algo que comenzó en Mar del Plata, con un juicio por jurados, en el denominado caso Camping El Durazno, un juicio donde ese jurado entendió que no se habían cometido crímenes por parte de aquellos que habían sido en principio encartados y señalados mediáticamente como autores de una violación grupal, y que imprevistamente, en un fallo muy extraño de Boriski y Violini, dicen que el fallo es nulo y piden que exista un juicio nuevo, al respecto de lo cual entiendo por las presentaciones que se han hecho han avanzado en algo que es manifiestamente inconstitucional. Bueno, nos gustaría que nos ilustre sobre esto y la cuestión al respecto de lo que está en marcha en términos de la presentación ante la Corte. Bueno, por supuesto que voy a hablar con un límite, que es, yo soy presidente de la vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, entonces yo del caso en sí no voy a hablar, pero sí de lo que sucedió a nivel jurídico. Uh-huh. Entonces, está claramente en la esencia del sistema de juicio por jurado que si nosotros traemos a 12 personas honestas, comunes, normales, decentes, elegidas inclusive por las propias partes con sus recusaciones y excusaciones, a jugar en un determinado juicio y ese jurado da un veredicto, ese veredicto es prácticamente es inimpugnable. Si no, ¿para qué traemos a 12 personas? Uh-huh. Si después vamos a dejar que un tribunal técnico tome otra decisión, entonces no tiene sentido el juicio por jurado, pero no porque sea así por un capricho, sino porque es así desde hace más o menos unos 8 siglos en toda la Uh-huh. historia del mundo. Entonces, sobre todo en un sistema de garantías que se hace cargo de que el que enfrenta el poder punitivo del Estado es una persona acusada, siempre existe un sistema de garantía con un cierto desequilibrio a favor del imputado, que es lo que se está cuestionando aquí, y se pretende equiparar el derecho de los imputados con los derechos de las víctimas. Y esto no puede ser así nunca en un Estado de Derecho, más allá de que las víctimas han amplificado sus derechos en el proceso penal, y nos parece esto extraordinario, de una manera muy, muy, muy grande. Esto no puede llevar a... no son iguales la víctima y el imputado. Esto hay que dejarlo muy claro, porque si no, no se entienden los sistemas acusatorios. Los sistemas acusatorios se erigieron ante el temor de todas las culturas, de todos los pueblos, en todas las épocas de la humanidad, ante el temor terrible al ejercicio del poder penal. El poder penal ha sido ejercido de manera brutal, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la historia. Y por eso, muy de a poquito, se fueron construyendo lo que nosotros llamamos hoy Estado de Derecho, garantías constitucionales, una de las cuales dice que el recurso es una garantía exclusiva de la persona condenada declarada culpable, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, si la persona, después de un juicio, es declarada no culpable, es absuelta, el juicio se terminó allí. Esto es lo que nosotros, lo que aquí se acaba de, ¿cómo se llama?, de pasar por arriba con este fallo de la casación. Claro. ¿Qué es lo que, digamos, hace imposible una revisión como la que se pretende de un juicio por jurado? Porque, en rigor, este, Sarmiento, que fue uno de los que abogó por esto, venía de su experiencia que había vivido seguramente cuando fue embajador de la Argentina en Estados Unidos y a partir de su relación con Horace Mann, ¿no? Del cual trajo todas las ideas de la escuela pública y demás. Planteaba, digamos, este tipo de cuestiones. Ahora, el juicio por jurados, del cual todos tenemos la imagen del cine y la televisión de Estados Unidos, no está o no escapa al debate también en cuanto a su lógica y racionalidad de decisión en el propio Estados Unidos, que es casi diríamos el creador, no, diríamos no, es el creador de la idea del pueblo juzgando de este modo a través de la integración de un jurado, ¿no? Todo lo que acaba de decir está muy bien, nada más que yo me quiero retrotraer un poquito. Es decir, el juicio por jurado nace con los griegos antiguos Uh-huh. y siguió con los romanos de la República,
y los veredictos de esos jurados eran inapelables. Entonces, después eso pasó a los germanos de Europa continental y a los normandos, después llega a los ingleses. Los ingleses son los que lo perfeccionan en la Edad Media, y después de allí, modernamente, en el 1600, 1700, pasa a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se convierte en una potencia mundial y por eso, como en Estados Unidos es inconcebible un juicio ante jueces profesionales, es decir, el poder lo detenta directamente el pueblo para juzgar, es lo que, como muy bien apuntaste, Dorrego y Sarmiento vieron, dos de los grandes caudillos de distintos signos, uno de centralista unitario y el otro federal, sin embargo estuvieron exiliados en Estados Unidos, vieron el funcionamiento del sistema de justicia y dijeron, esto es lo que queremos para nuestro país, nuestro futuro país. Entonces, estar en la Constitución. Entonces, pero los veredictos allí, como en todas las épocas, son inapelables. Y esto no puede ser, es decir, una persona no puede ser sometida nuevamente a un juicio después de una absolución de un jurado popular. Y esto además ha sido ratificado por el Tribunal de Casación y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y por eso que apareció este fallo extraño, que ni siquiera se animó a decir que esto es inconstitucional o que vulnera los derechos de la víctima, sino simplemente se quedó en una especie de tecnicismo, una especie de pero que hizo e intentó provocar, ¿no es cierto?, un nuevo juicio ante otro jurado. Por eso que, bueno, los abogados defensores obviamente recurrieron ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la que en definitiva va a tener que dar un veredicto sobre esta cuestión. Sí, pasa que la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ante un caso, es decir, no similar en cuanto al caso en sí, pero sí el caso de una persona considerada víctima que dijo que no podía ser, que no pudiese recurrir a una absolución, ya la Corte le dijo, no tiene ese derecho, porque esa es la historia misma del sistema de jurados, por múltiples razones, que son las que te estamos hablando aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Corte. Qué curioso que frente a esto no se pronuncie la FACA, no se pronuncien los colegios de abogados, ¿no? Lo que pasa es que hay que entenderlo, es decir, el juicio por jurados está en nuestra Constitución porque nuestros padres de la patria quisieron que así sea. Sin embargo, nosotros tenemos una característica. Nosotros como país latinoamericano, somos herederos de la corona española. Y toda Europa continental, es decir, lo que es Europa, es decir, lo que es Italia, España, Francia, Alemania, etcétera, son países que se rigieron por algo que nosotros llamamos la Inquisición, que es la concentración total del poder en un juez. Y sobre todo en reyes muy poderosos, que eran los que tenían la palabra final en respecto a un caso judicial. Entonces era normal allí que todos los procesos fueran todos por escritos, todos secretos, todos por expediente, y que pudiesen ser apelables por cualquier vía para llegar hasta el rey. Porque siempre en nuestro imaginario colectivo la solución está, vos me vas a entender, arriba. Sí, y eso está mal. Eso no es compatible con una república y un Estado de Derecho. No lo es. Entonces, desde que Argentina adhirió a los pactos internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto? Argentina igual tiene una constitución que se fijó en otro modelo, pero su realidad cultural es la del sistema inquisitivo, todavía en nuestras mentes. Entonces, Argentina está en un tránsito del año 1994, que cuando reforma la Constitución adhiere a los pactos de derechos humanos, todos los cuales, sin excepción, dicen con claridad que la única persona que puede hacer un recurso es una persona que ha sido declarada culpable. Entonces, si le ponen una pena, la única manera que esa pena sea válida es si es ratificada por un tribunal diferente. Ahora, ¿le da ese mismo derecho a la víctima ante una absolución? De ninguna manera. Esto es lo que ha dicho el Tribunal de Casación y lo que ha dicho la Corte. Y bueno, pero esta es una idea que yo reconozco, causa, ¿cómo se llama? Causa problemas culturales en la Argentina porque venimos de otra cultura. En cualquier otro país del llamado common law, es decir, Inglaterra, sí, Gales, Estados Unidos, Irlanda, van a decir, sí, obvio, si culpable se terminó. Si es no culpable también se terminó. Y bueno, pero no es esa nuestra cultura y bueno, lentamente la vamos a tener que edificar. Por eso es que aprovecho ese término, hay algunas organizaciones que no dicen nada, porque todavía es una cuestión bastante reciente el jurado de la Argentina, llevamos nomás desde el 2015, 7 años de que empezó el sistema en la provincia de Buenos Aires,
y bueno, se tiene que ir asentando lentamente. Hasta ahora, bueno, el jurado, por supuesto, que es un éxito total, ¿no es cierto? Si no, no hubiese llegado hasta aquí. Sí, sí, claramente. Bueno, muchísimas gracias. Buena jornada. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Esto tiene que ver con este tema que contiene elementos de un auténtico disparate.